Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Libros y Más, donde hoy nos acompaña ya un amigo de la casa, Hugo Riquelme. ¿Cómo está, Hugo? Bien, bien, bien. Acá feliz de repetirme el plato, la visita. Libro nuevo, sí, esta vez. Sí, libro nuevo. No vengo con el mismo libro repetido. Porque claro, oye, para la gente que viene entrando, Hugo tiene una serie de libros que hablan de historia, otros que hablan de ciencia ficción, que mezcla la historia con algunos relatos históricos, y que hoy nos trae a conversar, lo que podemos ver acá en nuestra mesa, el Triángulo de Cerro Moreno, donde tenemos historias nuevamente, al igual que Cerro Moreno, el Área 51 en Chile, ¿no? El Área 51. Que habla de la fach, de lo que nuestros ojos no ven, o que de pronto nuestros ojos ven, pero no sabemos qué son. Sí, de hecho la idea del libro justamente venía desde hace rato dándome vuelta, incluso de antes de escribir Terror en Cerro Moreno, por una serie de conversaciones que tuve con, en este caso con el Pancho Ortega, que hablamos harto de temas de medios ñoños y de ovni, etcétera, cuando él estaba haciendo su libro, que publicó con Editorial Planeta, el libro Alienígenas Chilenos, ¿sí? Él me preguntó hartas cosas con respecto a la base secreta, y también conversamos acerca de este tema del Triángulo de Cerro Moreno, y me preguntaba si es que allá en el norte esto era como Vox Populi, claro, es tema, así como por ejemplo en el sur todo el mundo habla de los brujos de Chiloé, me decía, allá en el norte se habla, y yo es como que, yo le decía que cuando yo estaba, mientras mi papá estaba activo, que mi papá es exfuncionario de la Fuerza Aérea, cuando él estaba activo, dentro de lo que era la Fuerza Aérea sí se comentaba el tema. Claro. Pero termina siendo un tema más nomás. Claro, es como un tema de pega, ¿cachai? Claro. Es como un tema de trabajo, una anécdota de la oficina, ¿cachai? Como que, ay, no, en la oficina de mi trabajo penan, ¿cachai? Una cuestión así. Pero cuando ya me fui a estudiar a Antofagasta, etcétera, no era tema para la gente de Antofagasta, pues, ¿cachai? Si al final el Triángulo de Cerro Moreno, yo me acuerdo, cobró mucha importancia y mucha relevancia y empezó a tener repercusión en el medio, como que se rescató un poco este tema el año 2008, cuando se estrella una avioneta de carabineros al lado sur de Antofagasta. Cuando esto ocurre, la misma prensa empieza a hablar acerca de esta serie de accidentes que han habido en la zona, que están atribuidos a esta anomalía que es conocida como el Triángulo de Cerro Moreno. Dicen que es estática, intervenciones, que son puntos, ellos leído y escucho que son puntos ciegos justo de la antena, y es como que fallen los aviones hoy en día, y un punto justo en Chile. No, y aparte de que te ponía a pensar en eso y decís como ya, o sea, si tú descubriste un punto ciego de la antena y todo, ¿para qué poner un aeropuerto ahí? Porque sí, y una base importante. Claro, es como lo que siempre tiramos la talla con el Mario de la que leo Forestal, cuando dice, igual, pues acá en Santiago, pues, ¿dónde ponen el aeropuerto? Es la única comuna que tiene 300 días al año neblina en la mañana. Sí, pues. ¿Cachai? Es como que teniendo tantas comunas... O tenéis muchos espacios más. Y ponéis justo donde hay neblina todas las mañanas, ¿cachai? Entonces, claro, yo me acuerdo que en los años 90 se hicieron como investigaciones. ¿Por qué? Porque los últimos casos documentados del Triángulo de Cerro Moreno, a lo mejor me estoy adelantando a preguntas, pero sí, no, dale. Los últimos casos documentados que hay datan de los 80, principios de los 80 de hecho. Y en los 90, cuando se trató de darle un poco más de seriedad a la investigación del tema, se levantó una hipótesis que tenía que ver con el material ferroso que está presente en el Morro Moreno. ¿Ya? El Morro Moreno es el cerro que se ve frente a Antofagasta, en la bahía, justo en la punta de la península que está ahí que un lado es la Punta Angamos, al otro lado está el Morro Moreno. Punta Angamos también, que es parte importante de la historia de Chile, sí. Combate naval también, sí. O sea, de hecho ahí se capturó al Huáscar. Sí. Y tú tienes en este Morro Moreno, las personas que viven en Antofagasta, que han ido a Antofagasta, hay una playa un balneario que se llama Juan López. Sí. ¿Ya? Que para llegar al balneario Juan López es súper bonito, sí. Es súper tranquilo, y es un balneario que para llegar allá tú tienes que bordear la playa, subir un cerro y bajar hacia Juan López. Y cuando tú estás yendo a la subida del cerro hay un ojo de mar, ya que creo que ahora está cerrado con paredes y todo. Antiguamente era como de acceso público, pero ese ojo de mar, la particularidad que tenía es que era rojo, de color rojo intenso, ¿cachai? Como estos sillones, ¿cachai? Y era muy llamativo y era foco de muchas leyendas, porque hoy un ojo de mar negro, un ojo de sangre, mil mitos.
Pero el motivo por el cual ese ojo de mar era de ese color tenía que ver con los minerales que habían en el Morro Moreno, que era fierro, hierro, etcétera. Entonces, a esos mismos minerales se le atribuía la interferencia que producía en la aviónica, en la instrumentaria de los aviones. Porque se podía, básicamente, y hablándolo bien en fácil, se propuso que el Morro Moreno podía ser un imán gigante. ¿Ya? Donde está emplazada la base de Cerro Moreno. Pero se hicieron estudios geológicos y se descartó esa hipótesis porque el material ferroso que hay no es magnético. Claro. El que hay ahí en el Morro Moreno. Claro, es un mineral, más no... Exacto, y no tiene la suficiente capacidad, o la cantidad suficiente para producir un campo magnético que te pueda interrumpir señales, ¿cachai? Entonces volvió a convertirse en una materia de mito y de leyenda, al no tener una explicación lógica, pero con el paso del tiempo se fue olvidando el tema. Claro. Ya, hasta que ocurre este accidente en el 2008. Que son historias que van reflotando. Vuelve a aparecer justamente. Porque claro, hablamos del norte, donde Hugo vivió en la base. Y pasa eso. Uno de repente, al vivir en un sector en Chile, por ejemplo, yo del sur de Chile conozco casi nada. Yo diría que no conozco el sur de Chile. El norte me lo conozco entero porque también viví en el norte, viví en Arica, y si uno vive en ciudades del norte es más fácil moverse entre el norte que pegarse el pique al sur. Sí. Y cuando yo me vine de Arica también a estudiar a Santiago, era como, oye, pero ¿no conocen esta historia? No. Y me hablan y es como que la interculturalidad propiamente tal del país en sí es como súper acotada. Sí. Y Antofagasta, Cerro Moreno, por ejemplo, tiene un montón de historias. Sí. Si nos vamos más atrás, yo no sé al final si en Santiago alguna vez se supo, o los rumores que habían que una vez a Cerro Moreno llegó un avión de la CIA, del FBI, buscando chupacabras, por ejemplo. Eso se hablaba en Arica en mi tiempo, por ejemplo. Sí, bueno, de eso se da cuenta en Terror en Cerro Moreno, de hecho, en la novela anterior. Exacto. Efectivamente. Y el tema de lo que hablamos en el libro, el triángulo de Cerro Moreno, acá también tú explicas y detallas un poco con algunas licencias, con datos históricos. De hecho hay datos históricos al final del libro. Cuéntanos, ¿cómo se basa esto en la historia? Para que no nos vamos tanto en la historia en general, sino que nos centremos también un poquito en la historia del libro, que yo en 3 días ya llevo más de la mitad del libro. Perfecto. Entonces ya podemos hablar y... Sí. Igual voy a spoilear un poco. Sí, dale. No, es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que el libro en realidad está construido... A ver, hay muchos casos, como las personas que consigan el libro van a irse al final después de que termina la novela. Sí. Hay una nota personal, una nota de autor, en donde yo hablo mi relación con el Triángulo de Cerro Moreno y luego expongo todos los casos documentados. Ya, los que están documentados, ojo. Déjame interrumpirte un poquito, que lo que me llamó la atención y me gustó mucho, que no hay ningún prólogo, no hay una intro. Tú abres el libro, está el empastado general, que son los códigos, derechos de autor, pum, y empieza la historia. Exacto. Me encantó. Y te vas directo a la historia. Claro, no. De hecho fue tema cuando estuvimos armando el libro con mi editor, porque no sabíamos en qué lugar poner esta suerte de resumen de casos. De los datos. Me encantó. Porque si lo ponías adelante te podías... Primero te spoileaba la historia, sí, porque sobre esos mismos casos está construida la novela, y si lo ponías una vez que terminaba el epílogo, quedaba ahí como muy en el aire y te pasaba directamente un dato muy duro, entonces como que afectaba ahí al ritmo. Por eso se decidió poner después de esta nota de autor. Es como un índice que alguien sí leería. Exacto. Nadie lee el índice. Exacto. No, y el tema está en que esos son casos documentados, y no son todos los casos de los que se atribuyen al Triángulo de Cerro Moreno, pero son los que están documentados y los que están investigados y los que están, por decirlo de alguna forma, oficialmente reconocidos. ¿Ya? Cuando hablo de oficial me refiero a hay documentación gubernamental, ¿cachai? En este caso estatal en realidad, detrás de esta investigación. ¿Ya? No es solamente material de algún ufólogo que decidió ir particularmente a hacer su investigación en terreno. No relato de... Claro. Relato urbano. Que ojo, yo no le quito mérito al ufólogo de terreno. Yo siento que el ufólogo de terreno es de mucha ayuda, porque te ayuda a entender en dónde están ocurriendo fenómenos anómalos que son de interés para ser investigados. Pero en este caso yo me enfoqué solamente en aquellos que tienen el respaldo documental. ¿Ya? Y son un montón.
Son hartos casos desde 1951, si no me equivoco, hasta el último documentado y atribuido 100% al Triángulo de Cerro Moreno, que es el caso el caso Núñez, que ocurre en 1981. Ya luego de esto hay otros incidentes, pero son incidentes que tienen alguna explicación lógica. Falla en los instrumentos, falla humana, ¿cómo se llama? Fatiga material, etcétera. Claro. Ya, recordemos que los Hawker Hunter, que son los aviones, y eso es lo otro, son en los primeros casos son civiles, pero gran parte de los casos involucran aviones de la Fuerza Aérea. Ya, aviones militares. Claro. Ya, casas de combate. Exacto, y bombarderos incluso, los B-26, estos bombarderos grandotes, sí, también se han visto afectados. ¿Mariposa? Exacto, los mariposas, los B-26 Invader, que acá en Chile se les llamó los mariposas. Que son, para que la gente se haga búsquelo en Google, que les va a gustar mucho, pero es como un cilindro gordito y dos cilindros un poquito más chiquititos en cada ala, o sea, sí, uno en cada ala, y por eso es como la mariposa. Es hermoso el avión, o sea, yo armé una maqueta de ese avión justamente cuando estaba escribiendo la novela, y disfruté mucho el proceso. Entonces el tema es que yo tomé estos casos y decidí armar un relato basándome en los casos que a mí más me llaman la atención, que son los dos últimos, el caso Guevara y el caso Núñez, que ocurren en marzo del 80 y en marzo del 81, coincidentemente. Ambos involucran aviones Hawker Hunter. Ya, este avión que es icónico, claro, por razones que todos conocemos, ya, por el bombardeo a la moneda, claro, claro. Pero también es un avión icónico a nivel mundial en las Fuerzas Armadas, porque es un avión que tenía esta forma de punta de flecha, muy elegante, era muy multipropósito. Me gustó que, perdón, una parte del libro dice que lo único que el personaje lo dice que arruinaba todo es la cúpula gigante, un poco estética. Sí, pues lo que pasa es que el avión, el Hawker Hunter biplaza, el que se ocupa para instrucción, sí, es horrible, es horrible, porque tiene los británicos cuando construyen el Hawker Hunter, a diferencia de los gringos, por ejemplo, que cuando hacen los aviones, los biplazas lo hacen un piloto sentado detrás, sí, del otro. Los biplazas británicos son paralelos. Entonces los dos pilotos van sentados en la cabina y eso te deforma mucho la forma del avión. Tú miráis el avión y es muy rara la parte de arriba, ¿cachai? Insisto, este libro hay que leerlo y buscar el estilo de referencia, porque la imagen mental es muy buena. Ayuda mucho, sí. Entonces yo agarré estos casos, el caso de Núñez, y dije el caso de Núñez, Alexis Núñez, teniente de la Fuerza Aérea, que tiene un siniestro en el día 10 de marzo de 1981, y en torno a ese incidente yo construyo la novela. Perfecto. Obviamente, por casos de... primero por un tema de que hay familias involucradas, ¿cachai? Yo a los personajes les cambio todos los nombres. Perfecto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso también me da a mí la posibilidad de ficcionar un poquito más. Claro. ¿Ya? Entonces, pero está basado en hechos reales. Está basado en estos incidentes reales. Hay 5 casos de los que están mencionados al final del libro que son fundamentales para la historia. Porque son casos que, a mi juicio, son súper interesantes y son súper importantes para lo que es el estudio del fenómeno OVNI en Chile. Claro. ¿Ya? La novela en sí, si tú me preguntas de qué se trata, la novela para mí es la historia de un divorcio, es la historia de un matrimonio que está en crisis. Muy en crisis. Muy en crisis. Y que espero no ofender a nadie, pero es muy propio quizás de las Fuerzas Armadas. Sí, y de orden. Y sobre todo en la época en la que está ambientada esta historia. Esta historia está ambientada en 1981. Ya estamos en plena dictadura, estamos instalados en una base que está siendo ocupada en ese mismo momento como campo de detención. Claro. ¿Ya? Recordemos que Cerro Moreno fue un campo de prisioneros. ¿Ya? Es un lugar en donde se vivió mucho que los mismos pares detengan a sus colegas de trabajo. Los sapos que se llamaban. Exacto. En la época. Y pasó mucho. O sea, en el casino de suboficiales o en el casino de oficiales de Cerro Moreno era común que llegara un oficial a detener a otro oficial por acusarlo de ir contra el régimen o de estar o incluso directamente de comunista, ¿cachai? Claro. Sí, eso pasaba mucho. O sea, a los oficiales constitucionalistas se los detuvo, se los persiguió mucho por este motivo. Y ojo, yo no estoy justificando acá a ningún miembro de la Fuerza Armada. Claro. Un oficial constitucionalista no necesariamente es un oficial que está a favor de Salvador Allende, sino que es un oficial que respeta la Constitución. Exacto. Es un oficial que dice la Constitución no se rompe.
¿Cachai? Claro, porque un golpe de Estado o un levantamiento de las Fuerzas Armadas es romper la Constitución. Es un quiebre constitucional. La Constitución dice que las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Exacto, entonces al fin y al cabo acá tenemos a esta, bueno, igual hoy día dice que no son deliberantes. Claro. Acuérdate que antiguamente activamente participaban en política, o sea, hay muchos militares que han sido ministros a lo largo de la historia chilena, es muy raro eso, o muy latinoamericano quizás. Sí. Pero el tema está en que teníamos toda esta carga, entonces es una base que está con un ambiente enrarecido, es un matrimonio que está en crisis y que además se ve enfrentado a la experiencia con estos sucesos anómalos que están ocurriendo en los cielos de Antofagasta y que están, lo más importante, que son fenómenos que están documentados dentro de la Fuerza Aérea. Me gustaría también hacer un punto que no es para gente que lo está viendo, se está interesando en el punto, porque hemos hablado del efecto UFO, el Triángulo de las Bermudas. No es un libro en el que usted se va a encontrar en tal fecha pasó esto, no, es como una novela, podríamos decirlo, perdón. Es como un tipo novela en el que mediante la historia de los personajes se va contando lo que sucede. Yo creo que eso es lo que atrapa al lector a modo personal, porque te va haciendo sentir parte de la historia, el modo del relato, lo que van sintiendo también los personajes, y tiene otro punto que tiene un valor dentro de para la sociedad civil, para la sociedad castrense también, en que se habla más allá de, sí, se tiene que cuadrar contra el oficial, está también inmiscuido en los intestinos también de las Fuerzas Armadas, que de pronto el poder, entre comillas, o los cargos que ostentan y tienen los generales, comandantes, oficiales, suboficiales, etcétera, se traspasan a sus familias, a los hijos, a las esposas, de que también hay un cierto rango en la familia, que también está inmerso en el libro. Era parte común, o sea, de hecho, yo no sé si hoy día en la Fuerza Aérea, porque igual se ha modernizado harto las Fuerzas Armadas. Recordemos que cuando yo vivía en la base, las mujeres solamente eran parte de la institución como enfermeras de combate, no necesariamente como funcionarios operativos, pilotos o lo que sea. Eran las cantineras modernas. Claro, entonces se ha modernizado mucho en este aspecto, pero en aquellos años se decía siempre que la carrera del uniformado no la hacía solamente el uniformado, sino que también lo hacía su esposa, la construía su esposa y la construía su núcleo familiar. De hecho, dentro de la experiencia personal, yo conozco casos de personas que han sido que fueron dadas de baja, no porque ellos hayan cometido un fallo dentro de su carrera, no porque se hayan echado un avión, no porque hayan insultado a un superior, no, sino que porque alguien dentro de su familia se mandó un condoro, ¿cachai? Bueno, entonces, y eso era común, era común, yo lo viví, papás de mis amigos, gente conocida de mi papá, ¿cachai? De mi viejo, era súper común. De hecho, nosotros siempre nos decían, tengan ojo, pórtense bien, incluso cuando estén en la ciudad, porque ustedes nunca saben quién los está mirando. Este tema de los sapos era real, ¿cachai? Sí. Incluso en los años 90, de gente que se dedicaba a investigar a las familias de los funcionarios. Y era común que la esposa tenía que hacer carrera de la misma forma en que el marido hacía carrera, con la diferencia de que no tenía un grado, pero por ejemplo, hasta el día en que mi viejo se retiró, que a mi mamá la trataban como la esposa de Riquelme. Sí, pues. Ella no era... Y al mismo, tú soy el hijo de... Exacto. Todos los que somos hijos de uniformada, el chiporro de... Exacto, el hijo, el tanto chico. Sí, ¿cachai? exacto. Entonces, en el caso de, por ejemplo, de mi vieja, como digo, mi vieja en la Fuerza Aérea no era María Becerra. No, ella era la esposa de Riquelme. Claro. Y cuando ella me llevaba a la enfermería, cuando yo estaba chico, cuando la llamaban, no llamaban a Hugo Riquelme o a María Becerra, llamaban a la esposa de Riquelme, ¿cachai? Sí, entonces al final igual como que eso te involucraba de tal forma en la institución que las esposas tenían que hacer esta carrera con la presencia, con su participación activa en el club de damas, ¿cachai? Con la participación activa en los eventos sociales que hacía la institución. A nosotros con no portarnos mal en la calle, con no mandarnos condoro en el colegio, ¿cachai? Era como... La familia hablaba por el uniforme. Justamente. Hoy día no es tanto así. No, hoy día... Está bien alejado de eso, menos mal. Igual yo
hoy día lo entiendo con que hoy día ya hay otras formas de familia. Claro. ¿Cachai? O sea, la institución militar estaba súper arraigada a la familia tradicional. Sí, también había mucha influencia de la iglesia. Demasiada. De hecho, en esos años, sobre todo lo que está situado en el libro, alguien no se podía ir o era muy raro que algún soltero saliera de la población de los solteros sin estar casado. Sí. Era o estabas en la unidad o estabas en la casa de tus papás. De hecho, mira, yo voy a ir un poquito más allá. Hace poco yo estuve conversando con un amigo de la infancia que crecimos juntos allá en Cerro Moreno, éramos vecinos de casa, de hecho, y que él hoy día es funcionario activo de la Fuerza Aérea. Y él me contaba que él tiene su señora, tiene su hijo, pero me contaba que cuando se iba a casar, todavía estaba esta tradición de que él tenía que pedir permiso en la institución para casarse. No era como que ya yo decido casarme este fin de semana, no. Yo tenía que ir a la comandancia y pedir permiso para matrimonio. Y estamos hablando de que este cabro tiene mi edad, o sea, es un funcionario que todavía está activo. No debe tener poco más de 20 años de servicio. Y cuando se quiso casar, le dijeron: ningún problema, te vamos a dar el permiso para casarte, pero tú ya tienes un hijo. Entonces te tenemos que dar días de arresto por haber tenido un hijo fuera del matrimonio. Y esto debe decir hace poco. Ya hace poco, ¿cachai? O sea, yo tengo entendido que hoy día esto ya se derogó, pero en la época en la que mi amigo se quiso casar, que tiene que haber sido hace cuánto, unos 10 años atrás, todavía estaba activo, ¿cachai? Entonces el rol familiar en ese aspecto todavía era muy preponderante dentro de los valores militares, que estaban muy influenciados por la agenda valórica católica. ¿Cachai? Claro, igual hay una gran participación de evangélicos dentro de las Fuerzas Armadas y todo, pero en ese momento era la Iglesia Católica la que tenía más poder y mayor injerencia dentro de las ramas castrenses. Sí. ¿Cachai? Entonces... bueno, la cosa de las capillas que hay... Sí, po. Yo no conozco instalación que no haya una Virgen del Carmen, por ejemplo. Y tienen sus santos patronos y todo el tema, ¿cachai? Sí, yo me acuerdo que en Cerro Moreno... Es interesante cómo se da la mezcla entre lo que pasa en la unidad, ya sea poco conocido o con casos extraños, porque en cada unidad dice, no, yo lo que me moví en el norte, no, acá hay duendes, acá se te aparece alguien. Es como que ya, y si tú veis, y la mayoría igual tienen sus ritos católicos. Hay harto pensamiento mágico dentro de las Fuerzas Armadas. Y que la gente piensa que no es así, porque son más pragmáticos, pero yo he visto cosas también. Y sabéis que igual yo siento de que eso... jugó a favor de que cosas como las que están narradas en el libro, como estos casos de avistamientos de ovnis, porque acá estamos hablando directamente de avistamientos de ovnis, persecuciones a naves, a objetos voladores no identificados, incluso algunas de dimensiones enormes. No sé si ya llegaste a la parte en donde Pardo... y estamos hablando de desapariciones de aviones, ya no solamente de que se estrelló un avión, no, desapariciones de aviones con su tripulación. Entonces, y que no dejan ningún rastro. Entonces la misma presencia de este pensamiento mágico te ayuda a sobrellevar este tipo de fenómenos. ¿Ya? Y a normalizarlos de alguna forma. Porque una de las cosas que más se repetían en los informes de vuelo, en donde hay incidentes, ya recordemos que hoy día hay una institución oficial que depende de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que se llama el Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos, que se encarga justamente de estudiar todos estos casos que puedan involucrar la presencia de algún objeto volador no identificado. Claro, porque en el ideario colectivo uno habla de ovni y un platillo volador, ¿no? Exacto. Puede ser, acá hemos visto noticias que hay un ovni, porque claro, el ovni puede ser hasta un globo meteorológico, pero que ya está identificado. Oye, puede ser un dron chino, ¿cachai? Sí. No sé decir. Entonces, al final, a materia de defensa, por ejemplo, despejando toda esta lista del pensamiento mágico, es importante tomarse en serio esto. De hecho, en Chile, en 1968, en aquel momento era comandante todavía, Sergio Bravo es el que emite la circular en la que se solicita la creación de este comité, que tenía otro nombre en ese momento y dependía directamente de meteorología. Meteorología estaba en manos de las Fuerzas Armadas, entonces era ellos mismos, ¿cachai? Para investigar estos casos que tienen que ver con ovnis. Y lo menciona tal cual no esconde, ovni. Claro. ¿Ya? ¿Por qué?
no solamente por el tema de pensar en hombrecitos verdes que vienen de Marte, ¿cachai? Sino que... Hay un tema de seguridad nacional. O sea, y si esta tecnología que estamos viendo en los cielos, que es superior a la nuestra, es de algún país que nosotros consideramos hostil, ¿cachai? Tenemos que tomarnos en serio esto. De hecho, Ramón Vega Hidalgo, que es un exfuncionario de la Fuerza Armada que ya falleció, que él llegó a ser comandante en jefe de la Fuerza Aérea, que incluso fue senador vitalicio el año 97, él, a raíz de un incidente que él vivió cuando volaba su B-26, que de hecho también aparece en el libro con otro nombre el personaje, él volaba su B-26 desde la base de los Cóndores en Alto Hospicio, en ese momento estaba en Alto Hospicio, no en Iquique, hacia al Cerro Moreno en Antofagasta, y pasando la Pampa del Tamarugal, él da cuenta que empiezan a aparecer sobre el avión una serie de destellos, ¿ya? Destellos por todos lados en el avión. Pero no había presencia de tormenta eléctrica, no, simplemente eran destellos que es como si estuviesen sacando fotos, ¿cachai? Claro. No había presencia en el radar. Exacto. Y esa serie de destellos lleva a que el avión se desvíe a dirección 270, que es dirección hacia el oeste. Ya el radar 270 en el radar son por los grados, de 360 o sea, de 0 a 360. Ya. Y el avión se desvía sin él poder corregir el rumbo con el timón. Y cuando cesan estos destellos, él recién puede retomar el control del avión. Y no, más si quieren decirlo hay imanes. Exacto. Y ahí... Ojo, y cuando, si hay campos magnéticos, o sea, para que después nos digan... Sí, claro, o sea, perfectamente pudo haber sido un fenómeno atmosférico. Claro. ¿Cachai? Pero él... no tener el control de la aeronave. No, y eso llevó a accidentes. Y dentro de los casos del Triángulo de Cerro Moreno hay 2 accidentes de otros 2 B-26 que se estrellaron en condiciones súper parecidas a las de Ramón Vega Hidalgo. También los aviones se desviaron sin permitir el control de los pilotos, estrellándose aviones, perdiéndose tripulaciones completas, ¿cachai? Entonces, el Ramón Vega Hidalgo, él empieza a, por decirlo de alguna forma bien coloquial, empieza a hinchar para que estos casos se investiguen, ¿cachai? Fue uno de los máximos entusiastas de este tema, de los que incentivó la creación de este comité de estudios de fenómenos aéreos anómalos, que después cuando estuvo más abandonado, cuando él llega a ser comandante en jefe, cuando llega a ser senador vitalicio, desde el mismo Congreso impulsó la investigación seria del fenómeno OVNI, ¿cachai? Sí. Entonces es un tema importante, temazo, exacto. Sí. Y es un tema que existe, que está presente, que se estudia de manera oficial y que a pesar, hoy día yo tengo entendido que ha estudiado más de 39 casos el comité y de los cuales hay 9 que no tienen todavía respuesta. Y que están acá. No, son 9 casos modernos, ¿cachai? Y no están acá necesariamente en el libro. Hay algo que a mí siempre me gusta conocer como lector, imagino que también a la gente, ojalá que sí, es que, y preguntarlo sobre todo, ahí siempre tenemos los casos más bullados, ¿no? Los más, o los datos, o las historias que pueden ser más conocidas. Pero ¿hubo algo que te encontraste investigando para este libro que te llamó más la atención que otro? O que algo que tú pensabas que era solo mito y que sí se repetía? Algo así como que te llamó mucho la atención. Mira, a mí de este caso en particular del Triángulo de Cerro Moreno, lo que más me llamó la atención es los patrones que tú puedes establecer investigando los casos. ¿Ya? Primero, yo siempre pensé que en el caso del Triángulo de Cerro Moreno eran como 2 o 3 casos. Claro. Pero en realidad son muchos más. Eso fue lo primero que me sorprendió, encontrar mucho material atribuido a la existencia de este triángulo. Segundo, esta hipótesis científica de este cerro que es como un imán, que se descarta geológicamente después de estudios geológicos posteriores, que es como, oye, este caso no es solo mito porque se investigó científicamente. Claro. ¿Cachai? Y luego... ya los últimos 2 casos, que son los que son el corazón de la novela, que son el caso Guevara y el caso Núñez, a mí lo que me sorprendió es la cantidad de coincidencias que hay. ¿Ya? La primera coincidencia es que el caso Guevara ocurre el 26 de marzo del 80 y el caso Núñez ocurre el 10 de marzo del 81, o sea, casi un año después. Claro, y entramos pegaditos. Exacto, entramos súper... Y la segunda coincidencia ocurren en la misma zona de vuelo. ¿Cachai? Luego tienes... la presencia en ambos casos de un banco de nubes. Claro.
Y en Sí. ambos casos tienes como resultado la desaparición del avión y del piloto. Y claro, y si lo vais comparando con otro, también lo mencionaba recién, po, de no poder controlar la nave. Claro, no, de accidentes. y estamos hablando, y lo otro es que estamos hablando de pilotos experimentados, o sea, Guevara fue comandante de grupo. Ya, Guevara, comandante de grupo es como gerente de área, ¿cachai? Para la gente que vive en el mundo civil, Y ¿cachai? son muchas horas de vuelo. Exacto, son muchas horas de vuelo. El tipo además venía condecorado por haber sido llevado a cabo de manera exitosa la Operación Atlante, ¿ya? La Fuerza Aérea chilena vive de hitos, ¿ya? Porque Sí. la Fuerza Aérea chilena no estaba activa la última vez que Chile peleó una guerra, Claro. ¿ya? No existía. Entonces la Fuerza Aérea tiene muchos hitos. De ellos tiene varios que son súper oscuros, como por ejemplo el bombardeo de La Moneda, Sí. ¿ya? Pero también tiene como hito oscuro el bombardeo a la Armada en la sublevación de 1938, ¿ya? Que fue en la bahía de Coquimbo. Tienes también hitos como el primer vuelo a Isla de Pascua, el primer cruce de la cordillera, Claro. ¿cachai? Que son hitos un poco más pequeños, pero hay un hito que tiene impacto mundial, que ocurre en el 74, que es el hito de la Operación Atlante. ¿Ya? La Operación Atlante es una operación que coordinó y ejecutó la Fuerza Aérea de Chile para traer los Hawker Hunter desde Inglaterra a Chile, evitando un embargo. ¿Ya? A propósito de el bombardeo de los Hawker Hunter a La Moneda y el golpe de Estado y la dictadura, todos sabemos y conocemos la historia de los mecánicos de Escocia que se negaron a darle mantención a los motores de los aviones chilenos. Pero también hay un caso que Chile había comprado una serie de aviones nuevos a Inglaterra, e Inglaterra impuso un embargo sobre esa compra. Claro. A la empresa Hawker. Exacto. Le impuso un embargo. Y este embargo implicaba que los aviones, a pesar de que ya estaban pagados, no iban a ser entregados Claro. a Chile. Y el embargo, no sé, pues tenía que pasar una serie de trámites burocráticos dentro de lo que podría ser el símil al Congreso chileno. ¿Ya? Lo que hace la Fuerza Aérea es, cuando se enteran de la existencia de este embargo, mandan en comisión a pilotos del grupo 7 y del grupo 10, entre esos va Guevara, a tratar de traerse a los aviones antes de que se active el embargo. Pero tenía la dificultad de que el Hawker Hunter no tiene la tecnología para ser reabastecido en vuelo. Y en esa época Chile tampoco tenía el avión abastecedor de combustible. Entonces, y no estaban las cosas como para pedir ayuda tampoco. Exacto, entonces no era opción abastecerlo en vuelo, así que se tuvo que coordinar una rutina de vuelo, y además se tuvo que improvisar creando unos tanques de combustible alternativos para poder darle más capacidad a los motores, ¿cachai? Según me contaba mi papá, esto no está dentro de los informes oficiales, pero según lo que me contaba mi papá, en la misma cabina los pilotos iban llenos de combustible, de latas de combustible, ¿cachai? Por si acaso había que echarle más benzina al avión, ¿cachai? Y estos gallos volaron desde Inglaterra a España, de España a África, de África cruzan el Atlántico haciendo escala en la isla de la Asunción, que está justo a la mitad del Atlántico, una isla chiquitita, ¿ya? Apenas tiene una pista. Y que en ese momento no tenía energía eléctrica, entonces los aviones aterrizaron a oscuras, ¿ya? El Hawker Hunter es un avión que no tiene una pantalla de radar para poder posicionarse, sino que necesita asistencia de tierra, ¿ya? Para ser posicionado. Luego llegan a Brasil, de Brasil vuelan, de Río de Janeiro vuelan a Recife, de Recife a Cerro Moreno y de Cerro Moreno a Cerrillos, logrando completar traer los aviones que se habían comprado y burlando el embargo. Claro. Y esta operación, la Operación Atlante, es una operación que está reconocida a nivel mundial porque son 12.000 y tantos kilómetros de vuelo, una destreza de los pilotos y con un nivel de complejidad que no se ha visto en otra operación aérea, y es una cuestión mundial, ¿cachai? Sí. Es un hito mundial. Entonces Guevara venía con esta condecoración, venía con todo esto, es un gallo que es famoso, ¿cachai? Claro. Fuera de Chile incluso, ¿cachai? para la aviación mundial, claro. Entonces que el caso de él haya ocurrido de una forma tan misteriosa que las conclusiones del caso son simplemente se estrelló en el mar, ¿cachai? Es como, claro, Cuando no encontraste ningún resto del avión, cuando no encontraste en las cajas negras detalles de fallas mecánicas, de fallas de aviones, no hay llamado de auxilio, el piloto va con el Guevara se estrelló en un biplaza, ¿ya? Y él iba con un teniente coronel de la Fuerza Aérea Brasileña, que era otro gallo que era muy condecorado también,
y desaparecen los dos, y desaparece el avión y desaparecen los pilotos, no se encuentran rastros de ellos, ¿cachai? Y al año siguiente tenemos el caso de Núñez, que es parecido. También es un piloto que desaparece con su avión. Sí, y es, entre comillas, curioso o llamativo de que en Chile tengamos también toda esta ideario mágico, como tú bien lo mencionabas antes, y que se da en distintas partes, pero volviendo al tema del libro en sí, que se llame el Triángulo de las Bermudas chileno, es llamativo, porque a veces uno dice, ya, pero pueden ser historias, pero si la historia tú vas viendo lo que pasa, y que si se hacen pruebas gubernamentales o de Estado para ver si un cerro tiene magnetismo, quiere decir que algo pasó. Es que es una zona de interés. Exacto. Es una zona de interés. Primero porque es una zona súper transitada. Esto pasa muy parecido con el Triángulo de las Bermudas, que la gente dice, oye, pero la cantidad de barcos que han desaparecido ahí, y es como que, pero si es una de las rutas comerciales más transitadas, ¿cachai? Exacto. Entonces es como, si yo tengo la carretera, la calle de mi pueblo y la Alameda, ¿en qué lugar van a haber más accidentes? Sí. En la Alameda, porque pasan más autos. Entonces esta es una cuestión de estadística. Exacto. Esta es una zona que es muy transitada por vuelos. Entonces es una zona de interés tratar de entender qué pasa ahí, sí. O si es o qué pasaba, porque a lo mejor ya no pasa, ¿cachai? A lo mejor ahora tenemos una tecnología que permite evitar y sortear lo que provocaba, pero aún así te queda la duda, ya, pero ¿qué provocaba esto? Ahí es donde se mezcla la realidad, la ciencia y este mundo, entre comillas, mágico, que tiene que ver con lo desconocido. Porque no solamente tienes estos casos de desapariciones, tienes casos de avistamientos de objetos voladores no identificados dentro del Triángulo de Cerro Moreno. Se llama Triángulo de Cerro Moreno por un guiño al Triángulo de las Bermudas. Este es un efecto marketing, porque en realidad si tú lo miráis en el mapa es más parecido a un trapecio. Sí. Pero el trapecio de Cerro Moreno no funciona, ¿cachai? Es como feo el nombre. Poco atractivo. Pero tenéis casos de avistamientos de ovnis. O sea, el norte de Chile es una zona caliente de avistamientos de ovnis, ¿cachai? Entonces, algo está pasando en esa zona geográfica, que no es una zona pequeña. Son más de 3.000 kilómetros de área, sí. ¿Cachai? Entonces, tenéis casos tan importantes que aparecen mencionados en el libro, que es parte de la novela, que es el caso catalán, que es el más famoso, ¿ya? Que es este piloto que persigue un triángulo negro, al cual no le puede dar caza porque excede su techo de vuelo. Pero hay un caso más espectacular todavía que ese, que es el caso de un reconocido violador de derechos humanos, ¿ya? Que está condenado por violaciones de derechos humanos, que es Hernán Gabrieli, ¿ya? Piloto de F5, perdón, en esos años, del F5, F5 Tigre 2, en esa época todavía no tenía la modernización del Tigre 3, y Gabrieli tiene un incidente en donde el tipo observa un objeto volador no identificado con la forma de un cigarro, pero que mide 3 kilómetros de largo. Y no hay nada que vuele tan grande. O sea, ¿qué avión? Y a una velocidad hipersónica. Exacto. O no sé si hipersónica, pero... Y que es un objeto que lo persiguen, lo ven, ¿ya? Que está envuelto en nubes, que desprende destellos y relámpagos, ¿cachai? Y no le logran dar caza. Y cuando esta cuestión, en un momento como que se aburre de que lo persigan, cambia de dirección y se pierde volando hacia... Mira, sabes que ya no es vía, chavo. Exacto, y se pierde volando hacia la isla de Pascua, ¿cachai? Y eso está documentado en el informe de vuelo, porque cuando aterrizan los aviones, los F5 que estaban haciendo maniobra e instrucción en ese momento, se van a la zona a una sala de reuniones que tienen los pilotos, en donde se hace una reunión pre-misión y post-misión, y hacen la medición de las trazas que marcaba el radar, porque el F5 sí tiene pantalla de radar. Las trazas que marcaba el radar, que era una línea de extremo a extremo. Y la dimensión equivalía a 15 portaaviones. 15 portaaviones a lo largo en el aire, ¿cachai? Volando. Sí. ¿Cómo no vaya a querer investigar eso? ¿Cachai? Entonces, es una zona de mucho interés. Demasiado. ¿Cachai? Oye, Hugo, en honor al tiempo de vuelo, se nos va muy rápido, porque hemos hablado literalmente de todo. Bueno, también acá, como decíamos antes, no es un libro donde dice en tal año pasó esto, sino es una historia. Hablamos de lo social, hablamos de los intestinos del corazón de lo que son las Fuerzas Armadas, pero también tiene guiños históricos.
porque es una época muy conflictiva para Chile, en pleno golpe de Estado. Se hace un guiño ahí al general Lee, al general Matei. Se habla también. O cómo le podemos explicar a la gente con lo que se va a encontrar. Porque es un relato de una historia, pero tiene todo esto además. Tiene contexto histórico. Lo que pasa es que por el mismo hecho de que yo la construí como la historia de un matrimonio que se está divorciando, era importante mostrar el contexto en el que este matrimonio se desenvolvía. Y cuando tú haces contexto, tienes que tomar todo el contexto que hay. ¿Ya? En este caso, la base es una burbuja. ¿Ya? Pero estas personas tienen pasado, entonces vamos a entender cómo una persona se mete a la Fuerza Aérea y con qué ideales, cómo una persona se casa con alguien de la Fuerza Aérea. Vamos a entender cómo se navega dentro de la institución, en una época en donde hay sapos escuchando, en una época además que estamos hablando del año 81. Recuerden que Lee abandona la Junta de Gobierno el año 78 y asume Matei. Sí. Ya, la Junta de Gobierno, no olvidar, Matei, dictador también. Asume la Junta de Gobierno y dentro de la Fuerza Aérea se produce un quiebre. Claro. O sea, no hay que olvidar que cuando Lee se va, con él se van 12 generales. Sí, po. ¿Ya? 12 generales, y 12 generales... De la plana mayor. Es como que te llevé a 12 capitanes de un equipo, ¿cachai? Sí. Normalmente si se va el capitán, se van todos los jugadores con él, ¿cachai? Acá pasaba lo mismo. Fue similar como en Carabineros cuando removieron toda la plana mayor, ahora hace poco, para que la gente tenga el recuerdo más fresco, algo así. Entonces tú tienes a 12 generales que se van con Lee, por un tema de lealtad a Lee, claro. Y asume Matei, que era súper improbable que llegara a ese cargo. Claro. O sea, Matei ni siquiera era general. No era ni siquiera la primera antigüedad. No era, o sea, Matei era la 13ª antigüedad. Claro. Y además no estaba dentro de un grupo operativo, entonces tenía muy difícil llegar a la posición de comandante jefe. Él dio la oportunidad y la tomó, un oportunista, como la hija. ¿Cachai? Pero tú, ¿cachai? Que eso provoca que dentro de la misma Fuerza Aérea se dividen las aguas. ¿Cachai? Los que todavía son muy leales a Lee y que se quedaron dentro de la institución y que no ven con buenos ojos la forma en que Matei está llevando y eso permea a la gente. ¿Cachai? Porque es... nosotros, los civiles, lo vemos lejano porque no pertenecemos a las Fuerzas Armadas. Pero esta cuestión, piénsala en tu trabajo. Claro. ¿Cachai? Piénsala en tu trabajo. Extrapolable. Exacto. Piénsala qué pasaría en tu trabajo si de repente al jefe que tú querís mucho lo echan, se lleva a su mejor equipo de trabajo y tú te quedáis trabajando con un gallo al que no le creéis nada. Claro. ¿Cachai? Y tú tenés que seguir haciendo tu pega porque si no haces tu pega te morís de hambre. ¿Cachai? Sí. Entonces piénsalo de esa manera. Entonces eso también es un foco de tensión dentro del libro, también está presente. Y además de eso, algo que comentábamos antes de empezar la entrevista, todo el clasismo que hay dentro de la misma institución. Sí, porque aparte de todo esto, Lee fue uno de el cabecilla del golpe de Estado. De hecho ahí hay disonancia y hay gente que dice, no, si fue Pinochet, no, si fue Lee. En las memorias Pinochet dice, no, que él fue. Pero Lee dio un montón de entrevistas después del golpe, después ya que terminó el golpe, que él fue el ideario y está respaldado también por otros generales. O sea, de hecho tenéis que considerar que de los cuatro miembros de la Junta de Gobierno de la dictadura, Lee era el único que era comandante en jefe cuando ocurre el golpe de Estado. ¿Por qué? Porque Merino traicionó al comandante de la Armada, sí, y lo apresó. Mendoza traicionó al general director y Pinochet llegó ahí de rebote, sí, po. ¿Cachai? Por la salida de Prat, y llega de rebote al cargo. Claro. Entonces el único general activo comandante en jefe era Lee. Entonces claro que tiene un rol preponderante dentro de lo que es el golpe de Estado, ¿cachai? Incluso los motivos por los cuales Lee se va de la Junta tienen que ver justamente con discrepancias con Pinochet, porque no se está haciendo lo planeado. Sí, y esas son grabaciones que están en archivo. Está en YouTube, de hecho, están esas grabaciones. Donde pedía que había que llamar a elecciones. Exacto. Ojo, no hay héroes dentro de esta junta, dentro de estos dictadores, ¿cachai? No hay héroes. Pero Lee renuncia a la junta, o se va de la junta justamente porque tiene discrepancias con Pinochet, porque no se está ejecutando el plan, pues, ¿cachai? Si el plan era, se da el golpe, un año cada comandante en jefe y se entrega el poder a la DC. De hecho, Pinochet hace
un golpe dentro del golpe Claro. que invalida lo que Exacto, entonces tú tenés toda esta tensión que se está viviendo y que extrapola a gente que, en este caso, un gallo que tiene, que vive el clasismo dentro de la institución, porque dentro de la institución armada hay clasismo, Sí. ¿ya? Y él lo está viviendo y eso le está generando presión y eso es otro factor más que lo está llevando a esta crisis matrimonial. Y además tenemos todo este fenómeno ovni alrededor, ¿cachai? Y hay otro punto que, mira, antes que terminemos, pero que me gustaría que lo mencionemos, po, porque habla, ya estamos hablando de objetos voladores no identificados, pero también habla de los duendes. Habla de los duendes. Que ese es otro fenómeno Sí. que se desarrolla y que habla del bautismo, por Sí. ejemplo. Y eso es, yo creo que es una historia transversal que a los niños hay que bautizarlos, pero también le da un tema de dramatismo al libro, puede ser spoiler o no, pero que es ante todos los sucesos, Sí. como que los preparaste. Hay una urgencia. Sí, es como, oye, mira, está pasando Sí, algo. lo que pasa es que y te era- hace conflictuar todo. Era imposible hablar de Cerro Moreno sin hablar de los duendes. Sí, po. ¿Ya? Porque en Cerro Moreno, si tú hablas con cualquier mamá que haya criado hijos en Cerro Moreno, te va a hablar de los duendes. ¿Cachai? Era materia súper... Y estaba súper normalizado. Ah, no, si hay duendes, ¿cachai? Entonces, yo dije, ya, este tema hay que tocarlo. De hecho, yo tengo ganas de hacer otro libro. Los duendes de Cerro Moreno. Pero no solamente los duendes, sino que con todos los fenómenos paranormales que están asociados a la base, que son un montón. ¿Ya? Apariciones de fantasmas, visiones, presencia de espíritus en los hangares. Hay mucho que cortar ahí. Tengo que ver la posibilidad, si es que se me da la posibilidad, lo voy a hacer, ¿cachai? Lo voy a intentar. Pero claro, era imposible no hablar de los duendes dentro de la base, pues, ¿cachai? Si era como el mito más expandido y más aceptado por los civiles que vivían dentro de la base, estaba el tema de los duendes, ¿cachai? Y aparte te da esta conexión de la misma premisa del triángulo de las Bermudas chileno, que claro, tiene este relato mágico también que... Sí, que pues a mí de hecho un amigo que es investigador me dijo, oye, pero Cerro Moreno es como el rancho Skinwalker, pues, ¿cachai? Y yo decía, puta, sí, ¿cachai? ¿Cómo te digo que no? Sí, sí. Claro, sí, pasa de todo, ¿cachai? Sí. Pasa de todo. Oye, Álvaro, nada que ver. Pero por favor, me Hugo. cambiaste de libro. Oye, Hugo, ¿dónde pueden encontrar el libro? ¿Está solo físico? ¿También está en digital? ¿Cómo lo pueden encontrar y por dónde? Mira, el Triángulo de Cerro Moreno está ya en librerías, en todas las librerías de Chile desde el 1 de marzo. ¿Ya? Así Oye, que ¿le ha ido re bien? le ha ido bien, le ha ido bastante bien, ¿Sí? de hecho, se empezó a mover bien. Esperemos que le vaya mejor para poder hacer otro libro. Claro, para hacer el de los dos. Exacto, para contarles la otra historia. Y lo van a encontrar tanto físico en las librerías de Chile y en Buscalibre si es que lo quieren comprar de manera digital con despacho a domicilio. De hecho, también si hay personas fuera de Chile, en Hispanoamérica, lo pueden comprar a través de Buscalibre para que les llegue a su casa en el país donde ellos quieran comprarlo. Digital tengo entendido que todavía no sale, pero va a salir una versión ¿En ebook. Ah, bueno. Y si es que nos va bien, Claro. como nos fue con Terror en Cerro Moreno, podría llegar a ver hasta un audiolibro. Porque de Terror en Cerro Moreno hay audiolibro. Sí. Mira, perfecto. ¿Cachai? Entonces podría ser. Pero en este momento, estamos hoy día 5 de marzo, revelando así la fecha, el libro ya está en librerías. Ya está en librerías, está en todas las cadenas de librerías, en las librerías de barrio, está en las librerías que solamente venden online, también lo tienen presente, entonces pueden conseguirlo. Si quieren saber más información acerca del libro, síganme en mis redes sociales porque yo estoy anunciando en mis redes sociales constantemente las actividades, porque se vienen hartas actividades con el Triángulo. Firma de libros, visitas, charlas, etcétera. Así Entrevistas que, también. entrevistas también. Que pregunten algo distinto a nosotros. Exacto. Oye, así que... pero el arroba, por... Arroba h.a.riquelme. Se me olvida mi Instagram, ¿cachai? h.a.riquelme en Instagram y en casi todas las redes sociales. En Twitter no me sigan ahí porque soy peleador. Pero en las otras redes sociales buena onda. Así que ahí pueden enterarse de más detalles acerca de lo que va a ser la difusión y la forma de conseguir el libro. Oye, y así como un datito aparte, si les gustó esta trama y si ya lo leyeron y todo el tema y no han leído Terror en Cerro Moreno, también se lo recomiendo porque es una historia, no están ligadas, no tienen mucho nada que ver. El relato sí tiene cositas similares, pero es otra historia y también es muy buena si les gusta el tema de la aviación, la ufología, el chupacabra, las conspiraciones. De hecho, buen punto ese. No es obligación leer Terror en Cerro Moreno para leer el Triángulo, tampoco es obligación leer el Triángulo para entender Terror en Cerro Moreno. Son historias completamente aparte. Totalmente distintas. ¿Ya? Así que pueden partir con la que ustedes gusten.
Así que, Hugo, muchas gracias por estar con nosotros acá en Muchas gracias a ti, Tomás. De Libros y Más. Y ustedes, como siempre, recuerden que siempre más entre 13.cl, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y a todas nuestras plataformas digitales. Que estén bien. Chao, chao.